Feliz año y gracias por estos 20 años inolvidables. Es un deseo de Grupo Sónica. Urbanos, una construcción colectiva para ver la evolución de la ciudad y su gente. Con la conducción de Gustavo Schweizer y tu indispensable participación. Urbanos, arquitectura, urbanismo, medio ambiente y conservación del patrimonio. Todo al alcance de tu mano para que estés al tanto del destino de nuestra ciudad y el tuyo propio. Bienvenidos a Urbanos por la señal de Sónica Más, como todos los jueves en esta cita de 20 a 21 para ver cómo cambian las ciudades y su gente, en especial la de Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario, en los temas que ustedes bien saben, que son el urbanismo, el patrimonio, el medio ambiente y el arte urbano. Hoy vamos a tener, como siempre, muchas noticias, mucha información, participaciones especiales, buena música, nuestra marca registrada desde el año 2013 a la fecha. Saludamos a Juan Martín en la operación técnica, como todas las semanas. Vamos a arrancar en el primer bloque con un tema vinculado a nuestra ciudad de Buenos Aires. Vamos a dialogar con integrantes de la ONG Basta de Demoler, que viene luchando hace muchísimos años por preservar el patrimonio de nuestra ciudad, con muchas batallas a cuesta, algunas más difíciles que otras, pero siempre con la misma vocación de preservar lo que nos es propio. Así que vamos a dialogar ahora con Mauro Sbarbati, a quien le damos la bienvenida en la noche de Sónica Más. ¿Qué tal, Mauro? Bienvenido. Gustavo Schweizer te saluda. Hola, gracias por prestarle atención a este tema, que tan interesante es porque al final es la vida de todos, ¿viste? Andar por la calle y el urbanismo y todos estos temas. Claro, a veces no somos conscientes, ¿no? Pero tiene tantísimo que ver con nuestra cotidianeidad, ¿no? Claro, es como que te corran los muebles de la casa prácticamente. Exacto. Y decíamos con muchas batallas, muchos años de lucha y a veces con logros y a veces tardan un poco más. Eso es una lucha muy desigual, ¿no? Pero hace muy poquito hubo una novedad, ¿no? A nivel judicial hubo algo que es muy importante difundir, ¿no? Tenemos una muy buena noticia, que es que desde el año 2012 nosotros estamos yendo a la justicia porque en un principio se iban a construir unas torres al lado del monasterio de Santa Catarina de Siena, en el microcentro porteño, que es ese monasterio que está atrás, al lado de Galerías Pacífico, en Córdoba y Reconquista. Hay un estacionamiento que está vacío históricamente, porque ese estacionamiento era el cementerio de monjas y de afrodescendientes de ese lugar. Y bueno, ahí como estamos viendo en las imágenes, lo que se pretendía hacer en ese momento hubo varios proyectos para construir torres en el lugar. Y por ejemplo, el monasterio no puede tener sombra. Esa torre que ya se construyó en los años 70 para recibir el turismo del Mundial de Fútbol de la última dictadura. Entonces, y fíjense que ese es el único edificio que rompe la trama de todo ese lugar. Así que fíjense cuántas cosas dice un plano, ¿no? Y lo que estamos pidiendo nosotros es que haya una plaza, desde hace más de 10 años que lo estamos pidiendo. Queremos que expropien el lugar y que se haga una plaza, porque no hay muchas oportunidades después de la pandemia y en el microcentro porteño para hacer una plaza. Lo menos que se necesita es una torre. Bueno, en un principio esas torres que ustedes vieron en el lugar fueron canceladas el permiso fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, la mayor instancia judicial dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y en su fallo dice que no se puede construir al lado del monasterio nada que sea más alto que el monasterio, porque afectaría su asolamiento y su integridad estructural. Hay que tener en cuenta que el monasterio es de 1745, fue el bautismo de fuego del regimiento de patricios. Imagínense lo importante que es. La calle Reconquista está ahí por las batallas de la Reconquista, de las invasiones inglesas.
Entonces todo es ese momento histórico del convento primero que está hecho, ahí vemos los jardines y todo lo demás, ahí es donde estaban el cementerio de monjas y afrodescendientes. Entonces todo en ese lugar se pretende ahora, o se está estudiando la posibilidad de que sea un templo mormón de varios pisos de altura, ¿sí? De 15 pisos, con varios subsuelos, pero es exactamente lo que la justicia ya rechazó en otro momento. Y además, esto serviría para preservar el cementerio de monjas y afrodescendientes, y bueno, creo que es una propuesta que le cerraría a todos los vecinos, que se termine esta discusión de qué es lo que se puede construir o qué es lo que no se puede construir ahí, que se aproveche para todos, que es una plaza verde y pública, que no haya construcciones abajo en el subsuelo porque se llevaría el cementerio y porque realmente es necesario que haya una plaza. Nosotros no estamos en contra de ninguna religión, pero nos parece que no es oportuno olvidarse de esta idea de la plaza. Y lo que sucedió en la justicia esta semana es que fuimos a la justicia para reclamar esta situación, y el cambio de uso del terreno, lo que era el estacionamiento de Córdoba y Reconquista, lo pasaron a lugar de culto. Y ahí se van a construir 28.000 metros cuadrados, es un montón, y para hacer ese cambio de uso tan grande, no es lo mismo cambiar, no sé, un supermercado chico al lado de tu casa, o una cafetería. Los cambios de uso son muy importantes, y más cuando hay 26.000 metros cuadrados dando vueltas. Entonces, el cambio de uso está mal hecho, lo tienen que consultar en la legislatura porteña, lo tienen que votar a través de una ley de segunda lectura, y este cambio de uso lo hizo el Poder Ejecutivo sin consultarle a nadie. Ajá. Entonces la justicia ya dictó una cautelar. Y ahora lo reafirmó. Claro, lo acaba de reafirmar. Entonces, nada, los mormones tampoco están hace mucho tiempo acá. Nosotros ya hemos combatido proyectos de torres anteriores, así que no es algo personal ni contra la región ni nada por el estilo, pero francamente no es el mejor lugar para poner una plaza. Es una argumentación desde el punto de vista urbanístico y ambiental, claramente. Y además que el microcentro, para recuperarse, lo último que necesita son 2 templos en una misma manzana. Claro. Se necesita un mix de uso que mezcle las cosas. Además, ustedes han hecho muchas actividades, han recibido el apoyo de muchos vecinos, organizaciones, hicieron varias actividades, ¿no? Con este objetivo para pedir la plaza allí. La comunidad está reunida desde el 2012, porque antes eran torres mucho más grandes, de 22 pisos. El templo ahora es un poco más chico, pero aún así está pasado de metros. Claro. Sí, cualquier movimiento de tierra o construcción al lado de una edificación tan antigua como el convento es un peligro inminente, ¿no? Claro, exactamente. Es una cuestión nada más que de sentido común, ¿no? Sí, hubo un momento, la década pasada, que hubo un récord de derrumbes en la ciudad de Buenos Aires. La gente se olvida, pero hubo un momento que se cayeron un montón de cosas al mismo tiempo. Por Avenida de Mayo me acuerdo varios casos de cosas que quedaron ahí muy enquencles. Sí. Y bueno, y el otro tema es, por supuesto, el Luna Park. El Luna Park, exactamente. Un lugar emblemático de nuestra ciudad, con mucha carga histórica. Claro, y la verdad que es un lugar también para preservar, ¿no? Sí, exactamente. Mirá, lo que sucede ahí es que el Luna Park es un edificio de los años 30 de Calnay, me parece, el arquitecto Calnay, que es súper interesante toda su obra. El frente con sus relieves art déco, y toda la elegancia del edificio. Y lo que sucede, lo que hay que prestar atención en edificios como el Luna Park es que es un estadio, y eso le da primero es un monumento histórico nacional por todo lo que ha sucedido ahí adentro, y después es un estadio, entonces cambiar su estructura, la protección que tiene es una protección estructural. Es como si yo cambiase la estructura de la iglesia redonda de Belgrano o la estructura de una iglesia, es muy difícil de cambiar. Si cambias la estructura, cambias el edificio, no existe más. Entonces, nosotros entendemos que tiene que haber una renovación y que tiene que haber una adecuación a los tiempos modernos y que probablemente haya que hacer un montón de reformas y ponerlo a punto. Pero lo que pasa es que si la demolición del interior va a ser tan grande que no va a tener la misma forma de estadio que tenía antes,
A eso se le llama, por ejemplo, arquitectura parasitaria, porque crece un nuevo edificio que termina chupando la marca, que termina apropiándose de la historia de Luna Park para vender entradas, porque este señor, no sé quién es, no es por tomarlo con alguien en particular, pero si yo tengo que hacer un nuevo estadio en otra parte de la ciudad, ese nuevo estadio no tiene ningún nombre. Pero acá hay una marca que se llama Luna Park y por lo tanto eso es el patrimonio, eso es la historia y Claro. eso es de todos. Entonces nadie nos está recompensando por eso. Y Entonces, Mauro, una consulta con respecto, o sea, ¿es posible readecuar el Luna sí, Park para esta nueva actividad, aún preservando su estructura, su claro, historia? por supuesto, pero la discusión es qué tan grande querés ir. Claro. Si el edificio empieza a aparecer desde arriba, el edificio, según la ley, las nuevas intervenciones no deberían verse desde afuera. Hay varios diagramas del proyecto en donde le aparecen 20 metros más de altura, como una especie de globo, una cosa rara. Es como si yo a la Casa Rosada le pusiese un gorro encima o un agregado arriba. El Hotel Plaza al lado del Cábana, que en Plaza San Martín, que en este momento que están construyendo la torre, el proyecto de la torre inicial tuvo que ser bajado varios pisos porque empezaba a competir con el Cábana. Entonces, no siempre se puede ir tan alto y tan grande. Y esa es la discusión acá. ¿Cuánta gente quieren que entre? Probablemente se pueda actualizar un montón de cosas y hacer un montón. Pero si va a quedar una cáscara vacía y a más arriba va a aparecer un volumen enorme, si la fachada no se va a ver como se veía antes, es como demasiado. Entonces, lo llamativo en esto es que la propia Comisión Nacional de Monumentos y también la propia Iglesia es la que está impulsando estos proyectos de alguna manera que se pasan de largo. Es tanto con al lado de Santa Catalina ya no son propietarios del terreno, pero son casos relativamente parecidos. ¿Y en qué instancia se encuentra lo del Luna Park? No, el Luna Park aparecieron, no solamente se presentó Basta Demoler a la Justicia, haciendo una serie de reclamos, principalmente de falta de estudios de impacto ambiental y este tema, y también el Observatorio del Derecho a la Ciudad y Fundación Ciudad. Pero además se presentaron otras partes al amparo presentado. Que son varias, en este momento no las puedo recordar, entonces ya ni siquiera depende de nosotros, tampoco dependía de nosotros antes, pero a lo que voy es que hay muchos actores participando en la justicia, y bueno... Pero todavía no se expidió la justicia aún. No, todavía no. Pero bueno, lo que por ahí es un poco antipático decirle a la gente que por ahí no se puede hacer tan grande el estadio que querían que fuese, pero también hay que tener en cuenta que estas son restricciones que se toman por algo. Claro. Alguien consideró que el Luna Park antes era lo suficientemente histórico como para darle una protección estructural. Esos relieves son maravillosos. En esa avenida, en el corredor de la calle Corrientes, donde todo es moderno y art déco, hace un conjunto con toda la ciudad. En un momento, por ejemplo, y con esto cierro, al Teatro Ópera le querían cambiar varias cosas del interior, pero principalmente le querían cambiar el nombre. Entonces tuvimos una manifestación, sacarle el cartel de ópera. Y los propios actores no querían saber nada, porque los actores quieren trabajar en el Teatro Ópera, seguro, no quieren trabajar en el teatro auspiciado. Además, con Luna Park pasa lo mismo. Qué paradoja que justamente este año que se cumplen los 100 años del Art Déco, un lugar que es justamente de esas características, estemos luchando para que se preserve, ¿no? Claro. Si después se deforma mucho, si aparece un volumen demasiado grande, pierde su elegancia art déco. Claro. Es una advertencia al futuro también. Nadie dice que no hagamos nada, pero cuando hay que pensarlo entre todos, porque es la ciudad donde vivimos todos. Exacto. Otra de las intervenciones que ustedes tuvieron mucha participación fue con la otra polémica del puente de Ciudad de la Paz, ¿no? Que también ahí, sí, por suerte, se pudo frenar, ¿no? Claro, sucede lo mismo. Hay una cuestión malentendida de progreso. En algún momento, el puente de Ciudad de la Paz, que atraviesa el ferrocarril Mitre entre Colegiales y Belgrano, entre Palermo y Belgrano, creo que es Palermo y Belgrano, el puente de Ciudad de la Paz, la calle Soler,
estuvo cerrado durante mucho tiempo sobre mantenimiento, haciéndole mantenimiento. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había hecho varios estudios, el puente estuvo cerrado mucho tiempo, los vecinos se quejaron y se reinauguró el puente y lo volvieron a abrir. Y a los 4 meses anunciaron una licitación para cambiar el puente entero y hacerlo para tránsito pesado. En una calle en la que no circula el tránsito pesado, o sea que siempre el puente hubiese quedado sobredimensionado. Y además, recientemente el puente había pasado por una restauración y el ingeniero que lo había restaurado, el ingeniero Polimeni, tenía informes que dicen que el puente solamente necesita restauración, mantenimiento donde sea, y con varios procesos se puede readecuar, pero es un puente histórico, de los puentes del ferrocarril, industrial, ladrillero, por donde pasaba el tranvía, que nos recuerda otra forma de movilizarnos, que ahora nos haría bastante falta, o sea que por eso también uno quiere borrar el puente del tranvía, para que no nos acordemos que con el tranvía se viajaba mejor. Entonces, lo que sucedió ahí es que todos los vecinos se movilizaron para frenar para retar que estaban por sacar el puente y que lo iban a cambiar por uno nuevo. Lo que sucede también es que esas obras las toma AUSA, Autopista de Buenos Aires. No se sabe muy bien por qué, se supone que es porque la caja de AUSA no se controla tanto, o de Autopistas de Buenos Aires no se controla tanto, entonces hay como probablemente haya algún tipo de sobreprecio, y bueno, acá lo que decimos desde el conservacionismo es que el edificio más verde es el que ya está construido, y el puente más verde es el que ya está hecho, y es más barato. Puede salir muy caro restaurarlo, pero tirarlo todo de vuelta abajo y hacer uno nuevo, nunca va a ser más barato que mantener lo que ya está. Y que esto se usa todo el tiempo para un montón de cosas. Y para otro montón de infraestructura. Porque esa plata, el subte está hecho un desastre. En la estación Pueyrredón hay un caño pluvial abierto. O sea, no puede ser que estén tirando un puente abajo que está en perfectas condiciones y otros de lugares, infraestructuras de la ciudad están en estado deplorable. Repito, la estación Pueyrredón tiene un caño abierto, un pluvial o algo, no se puede estar en toda la estación, es una cosa increíble. Y bueno, lo que sucedió es que fuimos a la justicia y como, o sea, el juez lo entendió y hasta en la última semana la propia fiscalía, que en su momento no quería preservar el puente, cambió su opinión y al parecer también estaba la fiscalía en ese amparo de acuerdo con preservar el puente. También fue una discusión muy grande en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que es el consejo que decide qué edificios se demuelen y cuáles no. Entonces, en un momento le llegó el pedido para demoler el puente. Entonces, el puente estaba protegido a la mitad para que el edificio quede protegido por ley, quien tiene que votarse 2 veces en la legislatura porteña. Y el puente estuvo 8 años en ese proceso. No podemos estar 8 años esperando que la legislatura decida algo. ¿Sí? Entonces el amparo era por eso también, para que no estén 8 años en decidir si es patrimonio o no. O sea, estaba con media lectura en un limbo. Y entonces Autopista de Buenos Aires interviene para sacarle la protección. Y todo el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales no consiguieron mayoría para que perdiese la protección. Pero no la consiguió porque fue un escándalo, porque todos los vecinos se movilizaron y porque la prensa también hizo eco y todo el mundo le prestó atención. Pero estas cosas suceden muy a menudo. Sí. Y bueno... Te diría que casi es una constante, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, por eso lo importante de organizaciones como la de ustedes, que también tienen su información en la página web, como para que la gente también avise, ¿no? Porque hay veces que uno se entera y a veces que no, pero el ojo del ciudadano ayuda a tomar las cosas a tiempo, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde. Claro, claro. Sí, hay mucha gente atenta. El tema del puente de Ciudad de la Paz se movilizaron mucho la gente de Palermo, hay muchas asociaciones que están atentas. Estaba la gente del Playón de Colegiales y varias otras asociaciones más. Y bueno, es un puente muy importante porque es tranviario, aparecen varias películas, ahí está el distrito audiovisual y cinematográfico, entonces lo usan como set. Y bueno,
estamos por pedir también es, esto no va a terminar acá porque esos vecinos siguen movilizados y lo que queremos es que terminen de arreglar ese puente. Por ejemplo, alrededor hay 2 terrenos que están baldíos, que creemos que son del ferrocarril y que podrían ser utilizados para que los parquicen y para que le hagan nuevos accesos para discapacitados con rampas para el puente, porque hay que mejorarle la accesibilidad, hay que hacerle cosas nuevas. Podrían pasar rampas para bicicletas, por ejemplo. Entonces tiene 2 terrenos libres de cada lado el puente. ¿Por qué esos terrenos están libres? El gobierno de la ciudad, ¿qué puede hacer? La comuna antes tenía una oficina ahí abajo, o sea que los vecinos los atendían, podías hacer trámites, el lugar está abandonado. ¿Qué pasa con esas cosas? O sea, no es solamente una cuestión de, bueno, entorpecer el progreso y no queremos que se modernice y qué sé yo qué cosa. Lo que estamos tratando de hacer las asociaciones vecinales es que la gente tome el control de la decisión de cómo es su barrio, cómo va a ser su barrio, porque somos los vecinos los que vivimos ahí. Así es. No el señor de AUSA que se le ocurrió cambiar el puente. Bueno, Mauro, te agradecemos mucho este panorama de 3 casos muy puntuales y que por fortuna 2 han tenido buenas noticias. Esperemos que ocurra lo mismo con el Luna Park. Y obviamente que, como bien saben, hace años que tenemos contacto con ustedes, siempre cuentan con nuestros micrófonos para toda aquella actividad que venga en este sentido. Bueno, muchas gracias por prestarle atención. Uno siempre nunca te deja de sorprender que la gente le interese, piensa que, no sé, que no le presta atención a nadie más. Hay que insistir, ustedes lo saben bien, hay que seguir insistiendo. Bueno. Muchísimas gracias. Abrazo grande para toda la gente de Basta de Demoler. Hasta la próxima. Escuchamos a Mauro Sbarbati de Basta de Demoler, que ha pasado por Urbanos.